vamos a empezar por los músculos superficiales. Principalmente, de primeras, vamos a tener al músculo trapecio. Este, como origen, va a tener la línea curva del hueso occipital, el ligamento nucal y en las vértebras pues, torácicas. Su inserción va a ser en la escápula, es por acá, y en la clavícula. También vamos a hablar de su función. Su función principal es elevar los hombros y la inervación es gracias al onceavo par craneal que corresponde al accesorio. Luego de este tenemos al dorsal ancho. Como origen van a ser las vértebras torácicas y las vértebras lumbares. Su inserción va a ser la corredera bicipital, que va a ser por acá. Y la función de este va a ser que abduce el brazo, o sea, lo lleva hacia adentro y permite extender el brazo. Y la inervación es gracias al plexo braquial y específicamente el nervio toracodorsal. Luego vamos a tener los músculos serratos posterior, vamos a tener el músculo serrato posterior superior, que es este de acá chiquito, y el músculo serrato posterior inferior, si se dan cuenta, pues es mucho más grandecito. Entonces empecemos por el más grande, el inferior. Este es origen de la vértebra de 11L2, su inserción se da en los bordes inferiores de la novena a pues la doceava costilla. Su inervación, obviamente, pues aquí no puede dibujar las vértebras, pero pues ahí se imagina. Su función, va a ser deprimir las costillas en la expiración, o sea, y la inervación a las ramas ventrales de los nervios espinales torácicos, que este va de T9 a T12. Luego pues tenemos el serrato posterior superior, que es el chiquito, que el origen es en el ligamento nucal, su inserción es en los bordes superiores de la segunda a la quinta costilla, su inervación la da de los nervios espinales, que varían de C8 a T3, y su función, al contrario del serrato posterior inferior, es elevar las costillas durante la inspiración. Ahora vamos a ir con los músculos intermedios. Para empezar, vamos a tener este de acá, que va a corresponder al elevador de la escápula. Su origen van a ser en los procesos transversos de las vértebras C1 y C4, por acá. Y su inserción se va a dar en el borde medial, pues, de la escápula. Aquí, esta es la escápula. También su función pues, va a ser elevar la escápula y su inervación se va a dar por el nervio escapular dorsal. Luego de este vamos a tener lo que es el romboides menor y el romboides mayor. ¿Cómo se puede evidenciar? Su tamaño es, por algo se le dice menor, es mucho más pequeño y el mayor incluso pues, es más grande a este dibujo. El romboides mayor, su origen es de la vértebra T2 a T5, su inserción se da pues también en la escápula y su función pues va a ser fijar y poder retraer la escápula, o sea, pues llevarla hacia atrás. Su inervación se da por el plexo braquial y específicamente por el nervio escapular dorsal. Eh, Luego tenemos al romboides menor. Es pues, el chiquito, el que ya dije. Su origen es en el ligamento nucal. Su inserción es en la escápula. Y como función tiene la misma, fijar y retraer la escápula. La inervación también la da el nervio escapular dorsal del plexo braquial. Luego vamos a tener el músculo longísimo, que también se divide en torácico, cervical, cefálico, y pues su origen va a ser la cara posterior del sacro, la apófisis espinosa lumbaris y las torácicas bajas. En inserción se va a dar por la apófisis transversas torácicas y cervicales y la apófisis mastoides del temporal. La inervación la van a dar los ramos dorsales de los nervios espinales y su función es extender la cabeza y la columna. Aquí vamos a tener el músculo hilocostal, vamos a tener su región que es la cervical, la lumbar y vamos a tener, perdón, la torácica y la lumbar. Su origen va a ser la cara posterior del sacro, la cresta ilíaca y la apófisis espinosas lumbares. La inserción se da en ángulos de las costillas y apófisis transversas cervicales. La inervación se da por los ramos dorsales de los nervios espinales y su función es extender y mantener pues, la columna erguida, o sea que no nos vayamos hacia adelante o hacia atrás. Luego, para acabar pues, este primer plano, vamos a tener el espinal o el erector de la columna. Este también se divide en torácico, cervical y pues cefálico. Su origen es en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas bajas. Su inserción se da en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas altas y cervicales, pues, hasta el axis. Su inervación se da por los ramos dorsales de los nervios espinales y su función, pues, es extender la columna vertebral y, como tal, ayuda a mantener la postura. Para terminar, vamos a tener los rotadores, que estos se van a dar su origen en las apófisis transversas de las vértebras. Su inserción se da en las apófisis espinosas de la vértebra superior o sí, pues superior. Y la inervación se va a dar por los ramos dorsales de los nervios espinales, igual que los otros. Y su función es rotar la columna hacia el lado opuesto y pues ayudan a la estabilización vertebral. Luego vamos a tener al músculo multifido. Su origen va a ser pues, en el sacro, las apófisis lumbares, las apófisis transversas torácicas y las cervicales. Su inserción se va a dar en la apófisis espinosa de las vértebras situadas en... no me acuerdo. Bueno, la inervación se va a dar por los ramos dorsales de los nervios espinales y pues la función de este va a ser estabilizar las vértebras durante los movimientos de columna. Como segundo plano vamos a tener el semiespinal, pues también este se va a dividir en torácico y cervical. Su inserción se da, perdón, el origen, empezamos con el origen, se da por las apófisis transversas de las vértebras torácicas inferiores y cervicales. Su inserción se dan las apófisis espinosas de las vértebras y este se va también a insertar en la línea nucal superior. Su inervación la dan los ramos dorsales de los nervios espinales y su función es pues extender la cabeza, el cuello y la columna y pues ayudar a rotar al lado opuesto. En irrigación de la columna vertebral vamos a tener que esta, ya sea ósea y medular, varía según el nivel. A nivel cervical van a intervenir la arteria occipital, que es rama de la carótida externa, arteria faríngea ascendente, rama de la carótida externa también, y la arteria vertebral, rama de la subclavia. De la arteria vertebral surgen ramas ascendentes y descendentes, que a su vez van a dividirse en arterias precentrales, radiculares y postcentrales. A nivel torácico, la irrigación depende de las arterias intercostales posteriores. Son 11 pares que son ramas directas de la aorta torácica. Estas envían ramas espinales que penetran por los forámenes intervertebrales para irrigar cuerpos vertebrales, médula espinal y músculos intercostales. En el nivel lumbar encontramos arterias lumbares, que son 4 pares, que son ramas de la aorta abdominal.
Cada una se divide en ramas periósticas, precentrales, vertebrales, dorsales y espinales que irrigan vértebras, músculos profundos del dorso y médula espinal. Por último, en el nivel sacro-coxígeo, la irrigación corre a cargo de las arterias sacras laterales. Estas son ramas de la arteria ilíaca interna y de la arteria sacra media, rama terminal de la aorta abdominal. Estas arterias irrigan la porción inferior del conducto vertebral y las raíces nerviosas sacras. En conjunto, todas estas ramas, ya sean cervicales, torácicas, lumbares y sacras, mantienen la irrigación continua de la médula espinal, las meninges y los cuerpos vertebrales y la piel del dorso. Aparte de las articulaciones, también vamos a tener ligamentos, que lo que van a hacer es proporcionar estabilidad. El ligamento longitudinal se va a dividir en dos. Ligamento longitudinal anterior, que se va a extender desde la base del cráneo hasta el sacro. Va a cubrir la cara anterior de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales y va a evitar a su vez la hiperextensión de la columna. El ligamento longitudinal posterior va a recorrer la parte posterior de los cuerpos vertebrales dentro del conducto vertebral y, al contrario, va a evitar la hiperflexión. Su parte superior, entre C2 y el cráneo, se llama membrana tectoria. También tenemos ligamentos amarillos. Unen las láminas de las vértebras adyacentes, son elásticos y de color amarillento y ayudan a mantener la postura erguida, asistiendo en la extensión y limitando la flexión excesiva. También tenemos el ligamento supraespinoso. Conecta las apófisis espinosas desde la séptima vértebra cervical hasta el sacro. Por encima de él, en la región cervical, se continúa con el ligamento nucal, una estructura triangular que va desde la protuberancia occipital externa hasta la apófisis espinosa de C7 y sirve como un punto de inserción para varios músculos del cuello. Finalmente, los ligamentos interespinosos se van a situar entre las apófisis espinosas de las vértebras adyacentes y lo que van a hacer es reforzar la unión entre ellas y van a colaborar en la estabilidad vertebral. Cuando estos ligamentos se degeneran o se engrosan, puede reducir el tamaño del conducto vertebral y provocar compresión nerviosa, ocasionando dolor y limitación de movimiento. En la parte de anatomía del dorso también vamos a tener articulaciones, que es este mecanismo por el cual las vértebras se van a articular entre sí. Vamos a tener tres tipos. Primero, las sínfisis o también llamadas discos intervertebrales. Cada disco está formado por una capa de cartílago hialino en los cuerpos vertebrales y por un disco intervertebral entre ellos. Este disco intervertebral se va a dividir en dos partes: el anillo fibroso, que es una capa externa de fibras dispuestas en forma lamelar, y el núcleo pulposo, que ocupa el centro del disco y actúa como un amortiguador elástico, y lo que va a hacer es limitar esta rotación absorbiendo fuerzas de compresión. Es importante también tener en cuenta que con el tiempo los cambios degenerativos en este disco pueden producir hernia del núcleo pulposo, que es una lesión en la parte del núcleo que se desplaza a través del anillo fibroso y puede comprimir raíces nerviosas. Luego vamos a tener las articulaciones uncovertebrales, que están ubicadas en el borde lateral de las vértebras cervicales y el cuerpo vertebral superior. Estas son pequeñas articulaciones que ayudan a guiar el movimiento del cuello, pero con la edad pueden desarrollar osteofitos que causen una compresión nerviosa. Por último, las articulaciones psicoapofisiales o sinoviales, que en su efecto son sinoviales planas que unen apófisis articulares superiores e inferiores de vértebras adyacentes. Estas articulaciones van a permitir el desplazamiento y controlar el rango de movimiento cerca de la columna. Su orientación va a variar según la región. En la región cervical están inclinadas, permitiendo mayor movilidad. En la región torácica son casi verticales y en la región lumbar son curvas, y esto va a hacer que se limite la rotación, pero favorezca además la flexión y extensión. Bueno, por último, vamos a hablar de lo que es la columna vertebral. Pues esta va a ser la que va a permitir mantenernos en pie, va a dar la protección a la médula espinal y pues estas vértebras tienen cierta división. Vamos a tener la primera, que es de C1 a C7, que esta corresponde a la región cervical; T1 a T2 se corresponde a la región torácica; L1 a L5 la región lumbar; sacro, S1 a S5, aunque estos se terminan combinando; y pues el coxis, que ya es el hueso coxígeo, que también está ossificado. ¿Cómo son las vértebras? Pues las vértebras van a tener una forma cónica que a medida que descienden se van haciendo más anchas y más grandes. Entonces, si se dan cuenta, aquí son más chiquitas y en este lado se van haciendo más anchas porque tienen que soportar mucho más peso. Como partes de la vértebra, primero vamos a tener el cuerpo vertebral y pues vamos a tener lo que es el arco vertebral, que pues el cuerpo vertebral mira anterior, el arco vertebral mira posterior. Vamos a tener dos pedículos, dos láminas y vamos a tener una escotadura superior, que es esta, y una escotadura inferior que corresponde a esta. Entonces vamos a tener 7 apófisis. Vamos a tener dos apófisis pues transversas, que son estas, y una apófisis espinosa que corresponde a esta. Estas no son articulares, y vamos a tener dos apófisis articulares superiores y dos apófisis articulares inferiores, que estas pues se articulan entre las vértebras. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un foramen, que es el agujero vertebral, y pues varias vértebras juntas conforman el conducto vertebral. Y también vamos a tener el agujero intervertebral o el agujero de conjunción, que son estos de acá, y que por aquí es por donde van a salir los nervios raquídeos, y vamos a tener los discos intervertebrales. Entonces, por ejemplo, cuando hay una hernia discal, es que este disco intervertebral se sale hacia atrás, el núcleo pulposo, y o sea, su contenido de adentro, que es el núcleo pulposo, va a presionar los nervios, y esto va a ser lo que causa el dolor y provocar la radiculopatía, donde se pueden presentar lo que es las parestesias. Vamos a tener dos tipos de curvaturas, que van a ser las primarias, que va a corresponder a la torácica y a las sacras. Así pues, sacra. Estas, si se dan cuenta, son cóncavas hacia adelante, y las secundarias va a ser la cervical y la lumbar. Este es en sentido antero-posterior y pues sería cóncavo hacia posterior. Aquí podemos ver, por ejemplo, tipos de patología, que sería la sifosis, que sería la joroba de búfalo. Esta no estaría cóncava hacia posterior, sino cóncava hacia adelante. Y tenemos la lordosis, que yo le llamo la pose de pato, que pues está mucho más corrida de lo normal. Y tenemos la escoliosis, que es la columna, pues digamos que esta, o esta, mejor hacia el lateral, o sea, así sigan el mouse, pero se va hacia este lado.